Hoy te propongo pintar desde un boceto. Pero, ¿qué ventajas tiene partir desde ese dibujo? Básicamente dos. Una es que al no tener referencias de color, tendremos la libertad de elegir aquellos colores que nos resulten más adecuados para la escena. La otra ventaja es que al estar omitido en el dibujo muchos de los detalles, también podremos incluir y sugerir los detalles que más convengan a nuestra acuarela. Así que comencemos. Este es el boceto desde el que vamos a partir. Un boceto hecho a tinta, sin definir sombras. Y vamos a comenzar por pintar los colores bases que le queremos dar a cada uno de los elementos, en este caso de los edificios y de la calle. Esos colores, como decíamos al inicio, como no están definidos en el boceto, porque es un boceto en blanco y negro, los vamos a definir en el momento de la pintura. En esta pintura va a ser un boceto en acuarela lo que estamos realizando y vamos a ir definiendo paso a paso los distintos sectores. Como el boceto no definía las sombras, nosotros podemos elegir qué cara es la que queremos dejar en sombra. En este caso, la parte frontal del edificio es lo que queremos dar sombra y el lateral va a quedar iluminado.